Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ha venido presto para recibir lo que Dios tiene hoy. Amén. Es muy bueno el Señor. El Señor nos ama más de lo que uno se imagina. Bueno, quiero contarles que el día viernes vinieron los hermanos de Santiago, hermana Emilia, su hijo, su hija, y bueno, se llevaron todo. Hay cosas todavía que pensé que iban a venir, porque quedaron en venir a buscar el resto de cosas, pero se han ido muy bendecidos, muy felices, y no va a faltar oportunidad para que los conozcan. Y yo le agradezco con todo mi corazón al pueblo que Dios me ha dado, a los colaboradores, a los chicos que han estado trabajando todo el día, para que estos hermanos se puedan llevar todo lo que había aquí para ellos. Alimentos, remedios, ropa. Creo que quedaban 2 televisores todavía, ¿no, Mari? Televisores. Pero hay infinidad de cosas. Todos colaborando, todos trabajando. ¿Sabe qué? A la noche hablábamos con el pastor y es como que hay una palabra en mi corazón, que todo esto, como dice su palabra, uno lo hace por amor y porque estamos de acuerdo con Él. Amén. Porque estamos de acuerdo con Él, queremos, como dice su palabra, poder colaborar. Así que mil gracias a todos los que han colaborado de una u otra manera, que han entendido esto maravilloso de lo que es dar. A veces no es dar solamente lo material, dar nuestro tiempo, dar la palabra, dar nuestro oído. Amén. Bendito sea Dios. Otro anuncio. Nos mandó un mail el hermano Raúl Córdoba. Ellos están muy expectantes, esperándonos. Están orando mucho por nosotros y por ustedes. Amén. La gran responsabilidad que tenemos. Y cada vez que se va acercando el día, mi corazón late cada vez más rápido. Pero confío, como dijo el pastor el otro día, confiamos en sus oraciones. Amén. Y hay algo que el pastor dijo el jueves, y el Espíritu parece que quiere hablar de algo igual. Él dijo, cuando usted pide oración, dijo, usted tiene que orar. Dijo, el pastor va a orar y usted también, para que el milagro llegue. Y yo, que soy una mujer muy pensante y que siempre sigo masticando lo que escucho, me puse a pensar, porque la palabra de Dios dice que si 2 se ponen de acuerdo en pedir algo, Él lo haría. La cosa es ponernos de acuerdo. Entonces el Señor empezó a hablar y me decía, qué importancia y qué importante es ponernos de acuerdo. Y el Señor me llevó una palabra, porque en este camino, en el reino de Dios, la cosa funciona cuando nos ponemos de acuerdo. Mire, para que un matrimonio funcione, nos tenemos que poner de acuerdo. Para que una relación funcione, nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si uno dice una cosa y el otro dice la otra, no llegaremos a buen término. ¿Es así o no? Y la palabra de Dios dice que el que conmigo no junta, desparrama. Y si en su reino hay desparramo, podemos venir, podemos ayunar, podemos orar, podemos cantar, pero nuestra vida cristiana no puede avanzar. Es decir, tenemos que estar con el mismo espíritu, tenemos que sentir lo mismo. Entonces el Espíritu de Dios empezó a bajarme una palabra poderosa, y está en el libro de Amos, si usted me quiere acompañar. Mire, Amos, yo siempre les doy la característica, era un profeta
que como Jeremías, que como Ageo, tenía la gran responsabilidad de ser vocero de Dios. Y a él le tocó llevar el mensaje de Dios a un pueblo que estaba en rebeldía, a un pueblo que no hacía bien las cosas. Entonces, él trae una palabra. Porque a veces, cuando el Espíritu de Dios trae una palabra, como en el caso de Amos, no era de él, no era su sentir, no era lo que él quería. Él tenía que dar la cara y avisarle al pueblo lo que el amado Dios quería. Amén. Es decir, cuando de este altar se predica una palabra, es lo que el amado Dios quiere para este pueblo. Así oramos. Señor, que descienda de tu trono la palabra, que sea insertada en nuestro corazón, lo que tú quieres hablarle a este pueblo. Porque nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios, el cuerpo de Dios, los voceros de Dios. Amén. Entonces somos las personas que Dios ha elegido para que estemos llevando adelante esta grey. Así lo ha decidido Él y así me lo ha enseñado mi apóstol. Sabemos la gran responsabilidad que tenemos para alimentar a este pueblo. Yo no vengo acá a contarle mi vida, ni lo que hago, ni lo que voy a hacer, excepto que sea del ministerio. Porque no quiero entretenerlos. Porque mi misión y la de mi esposo es que ustedes a través de la palabra crezcan. Porque lo único que hace bendecido a un hombre de Dios y a una mujer de Dios es la palabra. Entonces yo me preguntaba, estamos hablando de ponernos de acuerdo. ¿Y estamos de acuerdo con Dios? Usted se puso a preguntar si realmente nuestra vida está de acuerdo con Dios. Porque a veces siento los lamentos, las quejas, los problemas. Y el Espíritu que muestra todo. Pregunto, ¿estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Una vez me dijo un pastor, ni tu iglesia ni la mía se va a llenar. ¿Sabes por qué? Porque no le decimos al pueblo lo que quiere oír. Le predicamos la verdad, la sana doctrina, la pura, verdadera palabra de Dios que te edifica. Amén. ¿Usted quiere oír palabra de Dios? Amén. Entonces el Señor me llevó a Amos 3. ¿Quiere acompañarme? Aleluya. Y Amos 3 dice así: ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Pueden caminar dos personas juntas si no se ponen de acuerdo? ¿A usted qué le parece? Es decir, es difícil. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros estamos de acuerdo con Dios? Mire, esta palabra acuerdo en hebreo significa mifal. Y esta palabra es encontrarnos. Estar de acuerdo significa encontrarnos. Amén. Entonces, para caminar juntos, para emprender una relación, para emprender un viaje, para emprender este casamiento que tiene la iglesia con Cristo, porque usted se está preparando para casarse con el amado, y yo también. Dice que nos tenemos que encontrar. Y el secreto de encontrarnos si queremos llevar una vida de bendición es hacer su voluntad. Es así. Entonces, muchos quieren caminar con Dios, pero no pueden. ¿Y cómo podemos caminar con el Eterno si no estamos de acuerdo? Entonces el Espíritu de Dios me hablaba y me decía: ¿pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Imposible. Ahora, para estar de acuerdo con Dios es hablar las mismas cosas
que Dios habla de nosotros. ¿Es así o no? Es decir, el Señor habla de nuestra salvación. Él habla de nuestra sanidad. Él habla de nuestra libertad. Él habla que nosotros tenemos una vida preparada para Él. Así que tenemos que usar el mismo lenguaje que usa Dios. ¿Es así o no? Si yo declaro que el Señor me rescató y que soy salva, estoy de acuerdo con Dios. Si yo declaro que soy libre por el poder de Dios, estoy hablando de lo que Él un día habló para mi vida. Amén. Ahora, podemos aprender y escuchar muchas cosas, pero la realidad está ponerla por obra y ahí vamos a caminar de acuerdo. Ahora también el Señor me hablaba y me decía que Dios no miente. Nosotros no podemos mentir. El Señor me decía que Él es fiel y que nosotros tenemos que seguir siendo fieles. Y eso habla de ponernos de acuerdo. Y así va a ser mucho más fácil entender las verdades que Él nos habla. Amén. ¿Están ahí? Amén. ¿Quieren estar de acuerdo con Dios? ¿Quieren seguir oyendo lo que Dios pide? Amén. Entonces la Biblia dice que el estar de acuerdo con Él es tener fe. A pesar de los problemas que tenemos, estamos de acuerdo que a los que aman a Dios, todo nos va a ayudar a bien. Ahora, también tenemos que estar de acuerdo cuando Dios dice que nosotros somos sus hijos, nacidos del cielo. El Señor también dice que nosotros somos conquistadores en Cristo. También el Señor dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Es decir, el Señor dice en su palabra quiénes somos nosotros para Él. Entonces nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje y tenemos que proclamar que somos hijos, herederos y coherederos del reino de Dios. Porque cuando usted habla otra cosa o hace otra cosa, está en desacuerdo con Dios. Mire, si mi esposo acá dice que me ama y en mi casa me tira los platos, ese matrimonio ni ese ministerio puede avanzar. Porque él dice una cosa y acá hace otra. ¿Entiende? Amén. Y Dios no puede abogar una causa así. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Usted quiere ser bendecido? Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios y en desacuerdo con el diablo. También el Señor quiere que pongamos nuestras vidas de acuerdo cuando Él dice de nosotros todo lo que tenemos. Mi esposo dice que somos siervos bendecidos. Entonces tenemos que hablar como habla Dios. Tenemos que proclamar lo que Dios dice que nosotros tenemos de Él. ¿Qué tenemos? Tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos amor. Entonces no puede usted vivir sin esas poderosas palabras de Dios, porque entonces usted no está de acuerdo con Dios. Si usted no puede tener amor, que es el primer fruto del Espíritu, hay un área que está en desacuerdo con Dios. ¿Es así? Amén. Entonces el Señor me decía que también tenemos que hablar y aceptar lo que nos ha dado. Gloria a Dios. Sabe que el Señor lo que quiere es que nosotros podamos ser testimonios. Y tenemos que hablar para estar de acuerdo como habla Dios. Y Él habla en un lenguaje que nosotros le podemos entender, porque está todo escrito en su palabra. Entonces el amado hablaba y me decía que tenemos que aceptar lo que Él dice que nosotros podemos hacer para estar de acuerdo con Él.
¿Y qué dice Dios que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos testificar. Nosotros podemos reprender al diablo en el nombre de Jesús. Nosotros podemos poner manos sobre los enfermos y estos se van a levantar. Es decir, podemos tomar todo lo que Dios nos ha dado y mostrar que estamos de acuerdo con Él. ¿Está ahí? Amén. Entonces, para tener victoria, tenemos que andar como Él anda. ¿Pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Usted cree que podemos caminar con Dios si no proclamamos lo que Él ha dejado escrito en su palabra? Si no proclamamos que somos benditos, que somos sus hijos, que somos sus siervos, que trabajamos para Él. Si usted no proclama la palabra de Dios, no está de acuerdo con el amado y no puede caminar. Y dice la palabra que es necesario que dos anden juntos, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. ¿Es así? Entonces, ¿sabe qué? Hervía mi corazón cuando el amado me hablaba. Hervía mi corazón porque está diciendo una gran verdad, que para tener victoria no podemos hablar de aquel que no conocemos. Tenemos que tener una relación fundida. Porque mire, Él vino a buscar a una iglesia que esté de acuerdo con Él, a una novia que esté enamorada. Él no se va a casar con una novia que esté tibia, con una novia que no lo busque, con una novia que no haga su voluntad. Sonso aquel que se casa si no está de acuerdo. Sonso de aquel que se une a un yugo desigual y no está de acuerdo. Usted no puede ser bendecido. Amén. Amén. Entonces el Señor me decía que si estamos de acuerdo con estas verdades, con su palabra, vamos a caminar junto con el Señor. Y vamos a ir a buen puerto, porque esa es la cosa, encontrarnos con el Señor. Al menos, yo me quiero ir con Él y trato de hacer bien los deberes. Entonces en esta mañana el Señor te dice, somos la novia de Cristo. Queremos casarnos con el amado. Y para casarnos tiene que haber obediencia, tiene que haber fidelidad y tiene que haber amor. Es lo normal. Yo me casé enamorada. Y llevo tantos años de matrimonio. Pero quiere decir que nos pusimos de acuerdo en sernos fieles el uno con el otro. Porque donde no hay fidelidad, dice el Señor que hay adulterio. Y el adulterio es una afrenta que jamás será borrada y eso nos impide andar de acuerdo. ¿Es así o no? Así que en esta mañana el Señor te dice que cada día tenemos que encontrarnos. Amén. Y que cada momento le tenemos que decir al Señor, ayúdanos a poder estar de acuerdo en vivir lo que aprendo, en vivir lo que dice tu palabra, porque el Señor no escribe y borra con el codo. Él escribe y su palabra es verdad. En esta mañana el Señor dice, pueden caminar dos juntos y no se llevan bien. Imposible. Pero si tú te pones de acuerdo con el amado y le dices, Señor, sé que todavía me falta, pero me quiero poner en acuerdo en todo lo que dice tu palabra para poder caminar contigo. Póngase en desacuerdo con el diablo, porque el diablo lo único que dice, este es un fracasado, este no es buen hijo, este no es buen cristiano, este te niega, este no te es fiel. Él es el gran acusador. Él no quiere que estemos de acuerdo con Dios, pero el Señor sí. Y si estamos de acuerdo, seremos benditos. Amén. Dios le bendiga. Denle un aplauso.